Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Alguna vez sus hijos han llegado con plumones, colores, sellitos o cuadernos de la escuela que ustedes no le compraron? O el día de hoy vamos a hablar sobre niños que roban, cuándo lo hacen con conciencia y cuándo no lo hacen. También hablaremos con Pati Arriaga sobre Rueda de Prosperidad y la luna con la que nació el 2017. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Elías, el Señor es Dios. Se destaca en su vida personal y actividades, estudios o trabajo. Katia, la pura, tiene una muy buena personalidad, es original y divertida. Ulises, el encantador, el que es agradable, discreto y sociable. Leticia, la que trae alegría, tiene mucho carisma, es sociable y amena. Raimundo, el buen consejero, es comunicativo, creativo y abierto. Talía, la fuerte, es recta, soñadora, franca y una anfitriona. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Gina Ibarra y bueno, es momento de que hablemos de mamá a mamá. Saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través del Grupo Fórmula en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y bueno, también en todo el mundo a través del Internet. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema de hoy, muy bueno. Niños que roban. A veces las mamás nos angustiamos y pensamos que nuestros hijos tienen algún problema y a veces sí lo llegan a tener, pero por eso vamos a hablar el día de hoy con un especialista en psicoprofilaxis, pero también especialista en desarrollo humano y en crianza, que es María Casuso, a la que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias, Gina. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema que es tan importante, el decir niños que roban. Así es. ¿Es normal importantísimo. en la etapa infantil? Es normal, bueno, es una conducta, no hay que clasificarla como normal o anormal, más bien Ajá. es una conducta común Ajá. entre los niños. La gran mayoría de los niños alguna vez en su vida han robado algo, Ujú. pero aquí es bien importante definir las edades. Exacto. Entonces, si hablamos de la edad preescolar, es decir, antes de los 6 años, el niño lo hace porque todavía no comprende ni las normas sociales ni los valores, pero además para él todo es de él. Ujú. Es una etapa completamente egocéntrica, entonces todo es mío. Y si todo es mío, entonces no le estoy quitando nada a nadie. De hecho, hay una edad del mío. Claro, ¿Qué edad pertenecería? ¿De qué edad a qué generalmente edad? se da entre los 2 y los 3 años, Ajá, pero se puede manifestar hasta los 6, que es justo en donde empiezan a delimitar qué es mío y qué no lo es. Ujú. Ahora, esto se da, dices tú que en la etapa, digamos que en preescolar Preescolar. es común que lleguen con la regla, con Sí. la plumita del amigo y que además hasta te lo enseñan, ni siquiera lo esconden por porque para supuesto. ellos no es algo malo. Es más, si tú analizas a 2 chiquitos jugando de entre 2, 4, 6 años, a lo mejor tu hijo le quita el juguete al niño de enfrente, porque para él le pertenece. No se está cuestionando ni se pregunta si a lo mejor el juguete es del niño que lo trae en las manos. Si le gustó, lo agarra y se lo quita, que es mucho esta etapa en donde también tienen que aprender a compartir. A prestar, claro. Tienen que aprender a prestar, tienen que aprender a pedirlo prestado, porque Sí. son como las dos partes. Entonces es una etapa completamente egocéntrica. Y creo que aquí el comportamiento de nosotras las mamás y papás es muy importante, porque esta parte de cuando no quieren prestar empezamos, no seas envidioso, préstaselo a tu amiguito, o préstaselo a tu hermanito, y mira que eso no es bueno. Y entonces empezamos nosotros a etiquetar a los niños cuando comentábamos el otro día que también hay reglas hasta para prestar, hay cosas que sí presto y hay cosas que no Claro. presto, me gustaría que lo explicaras, Mari. Por supuesto, yo creo que hay que respetar las cosas que son tesoros para nuestros hijos. Hay ciertas cosas que no van a querer prestar, como nosotras no prestaríamos a lo mejor nuestro coche, nuestro maquillaje, Ujú. a lo mejor un vestido o Ujú. ropa, o no se lo prestas a todo el mundo. Tú eliges a quién sí y a quién no. Y los niños son también personas y también tienen ese derecho de decir, esto sí lo quiero prestar, esto no lo quiero prestar porque es muy importante para mí, o elegir a quién le presto qué cosas. Claro. Entonces, creo que es importante sí que aprendan a compartir, que aprendan a prestar sus cosas, pero nosotros como papás tenemos que aprender a respetar lo que para ellos tiene mucha importancia
y que quieren conservarlo solo para ellos. Y creo que esa parte es importante, el ponernos en sus zapatos, ¿no? Por Lo que dices, a lo mejor supuesto. mi maquillaje no se lo presto a nadie, pero si viene a la vecina y me pide el Olla Express, pues se la presto, ¿no? Como Exactamente. ejemplo podría Y ser. también los niños son bien inteligentes. Sí. Entonces, hay veces que los niños no quieren prestar porque el que está pidiendo el objeto es un niño descuidado. Claro, Entonces, si yo veo que mi compañero patea las cosas, las rompe, las avienta, las las muerde. destruye, pues, ¿por qué voy a querer prestarle algo que además a Claro, mí me gusta, ¿no? claro, Si, que en la si vida sé real que no lo que va en a la vida real cuidar, aplica. porque además nosotros como adultos somos exactamente igual. Sí. O sea, tú a lo mejor le puedes prestar algo a una amiga que sabes que es muy responsable, que va a cuidar tus cosas, que te las va a devolver, y no se lo prestarías a una persona que sabes que no cumple con esas características. Claro, y yo creo que esta parte de devolver creo que también sería importante. Si te prestan, perdón, tienes que devolver, Claro, ¿no? por supuesto. Porque no es de que me lo prestó como los libros que dices tú, ya nunca me lo devolvió, o duró 6 Exacto. meses y me dijo que iba a dar, o el dinero. Por supuesto. Ajá. Ahí caeríamos un poco en la definición de al final me lo estoy robando. O sea, Claro. si yo no devuelvo algo que me fue prestado, me lo robé. O sea, tengo que devolverlo o tengo que pagarlo en caso de que no pueda devolverlo como tal. Es parte de la honorabilidad que se le está enseñando a los hijos, ¿no? Y yo lo Por veo como hasta en la supuesto. tiendita que van a lo mejor y me fías. Y entonces me fías es, luego te pago cuando pueda y a lo mejor nunca pagan. Es parte de Claro. tener palabra y decir, si tú me prestas, sea lo que sea, dinero, cosas materiales, tengo palabra para devolvértela. Creo que como papás hemos perdido muchísimo esa capacidad. Nuestra Ajá. palabra ya no vale y ya no cuenta. Y los niños lo expresan además de forma súper clara, ¿no? O sea, mi mamá siempre me dice que me va a castigar, pero nunca me castiga. Claro. O mi mamá me prometió que me iba a dar un premio y no me lo dio. Entonces sí tenemos que recuperar esa parte de honorabilidad, de cumplir nuestra palabra y de ser responsables de nuestras cosas y de las cosas de los demás. Y yo creo que es la base para prevenir que nuestros niños roben. Nosotros somos su ejemplo. Y creo que todo ese ejemplo, exactamente como lo dices, porque ¿cuántas les ha pasado que, híjoles, me dieron más el cambio y no digas nada, ya no Por los guardamos? supuesto. Y entonces de ahí le estás enseñando a tus hijos el mensaje de, pues abusa de los demás y quédate, roba, Claro. ¿no? Al fin no se van a dar cuenta. ¿Qué debemos de hacer las mamás, María? A ver, si tu hijo, vamos a hablar por edades, porque creo que es una diferencia si lo hacen a los 5 Claro. años que si lo hacen a los 13 o 14 años. Y Significativa. nos vamos a ir por edades para todas las mamás y papás que nos están viendo. Ok. ¿Qué pasa cuando un niño está en etapa preescolar, digamos antes de los 7 años, Ujú. y que toma algo del amiguito, la regla, la pluma, el anillo, o de ti mismo, ¿no? Que agarra algo para... Bueno, se lo guarda. lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos. O sea, no Ujú. podemos ser mamás y papás descontrolados. Ajá. Los primeros que tenemos que tener el control somos nosotros. Entonces, teniendo el control de nuestra voz, de nuestra actitud, con toda la tranquilidad del mundo, pero sí con una voz firme y clara, tenemos que explicarles que su conducta no estuvo bien, Ujú. que es una conducta que es inaceptable, que el objeto que tomaron no les pertenece y que por lo tanto lo tienen que devolver y tienen que asumir la consecuencia, ¿no? Ujú. Depende que hayan robado. Si le robaron algo a un compañerito de la escuela, entonces tienes que irle a pedir una disculpa y tienes que devolverle lo que tomaste y decirle que te equivocaste, ¿no? Ujú. Si toman, por ejemplo, A ver, algo del pero te voy a súper, aquí, es afrontarlo y nada de que lo llevo y se lo pongo ahí abajo del escritorio para No, que no, de no. repente lo encuentre. Es O sea, que tiene es que ir acompañado de una disculpa, de Ok. decir, acepto que me Afrontarlo. equivoqué y entonces estoy reparando el error que cometí. claro. Que esa ¿no? parte yo creo que a todas las mamás nos da mucho miedo por decir, lo van a etiquetar de ratero. Entonces, si tú no, regrésalo, pero mételo ahí abajo de la mochila o para que no se den cuenta. Esa no sería un escarmiento, No, digamos. porque además en la vida van a tener que aprender a afrontar las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Ujú. Y yo creo que es súper valioso el que nuestros hijos aprendan a decir me equivoqué. Ujú. Y por lo tanto te pido una disculpa. Entonces sí es bien importante que lo afronten. Los niños no etiquetan, y mucho menos tan chiquitos. Más grande pueden llegar a etiquetar y entonces el manejo tendría que ser a lo mejor distinto, porque ahí entran también otras cuestiones como son la solidaridad, la amistad, la lealtad entre amigos, el decir, oye, esto queda entre Sí. nosotros, te estoy pidiendo una disculpa,
Pero en edad preescolar los niños no tienen A, todavía esa a malicia. menos que llegue a grados de la maestra y de los papás, que los papás son los que etiquetan y le dicen es que roba a tu amigo, entonces a lo mejor ya hay una influencia. Y muchas Claro. veces cuando llegue a esos grados ni los maestros saben cómo manejar esta situación. Yo creo que nosotros no podemos controlar todo el mundo, pero sí podemos controlar lo que esté en nuestras manos, que en este caso es nuestros hijos. Entonces, si llega a manos de la maestra, es igual. Voy a pedir una disculpa, maestra o miss, Ujú. me equivoqué, tomé esto que no me pertenecía, le pertenece a tal persona o no sé a quién le pertenece, entonces te lo entrego a ti, por ejemplo. Y en caso de que los papás del compañero se hayan ya también involucrado, es exactamente igual, ¿no? Pedir una disculpa, devolver el objeto. Y como papás también tenemos que aprender a no juzgar a los niños como si fueran adultos. Ujú. No son mini adultos. Y creo que es importante hablar de esto porque, como dijiste, se comportan más que nada por su ego, no por malicia, ¿no? Sino que es lo mío, es mío. Claro, es una etapa. Ibas a hablar de los supermercados, por ejemplo. Esto es cuando pasa en un Exacto. plan familiar o en escuela. En un En un supermercado, ¿cómo reaccionas? supermercado, yo creo que uno de los errores que podemos cometer es sacó el chocolate del súper y me di cuenta hasta que llegué a mi casa. Entonces, ya el dejar que se come el chocolate o el que no tenga ninguna consecuencia es una pésima idea. Ahí lo que tendríamos que hacer es regresarnos al súper, que nuestro hijo le ofrezca una disculpa al gerente y decirle, oye, me llevé un chocolate, no lo pagué y regresé a pagarlo, Ok, y con ¿no? su dinero, Entonces, claro, por con su supuesto. domingo. Entonces, en caso de que él no tenga dinero, por ejemplo, para pagarlo, lo vengo a pagar, pero entonces el chocolate ya no se lo queda el niño. Él Ujú, no lo pagó. ujú. Entonces no puede gozar de ningún beneficio por el acto que tuvo. Eso es importante. Entonces, aquí es como súper importante que los niños no se beneficien de este tipo de conducta. Déjame ir una pausa comercial, se va a incorporar con nosotros una mamá y regresamos para seguir hablando de mamá más sobre niños que roban. No se vayan, regresamos después. ¿Sabías que? Es normal que un niño pequeño tome algo que le llame la atención. Esto no se puede considerar como un robo hasta que el niño sea mayor. Generalmente a partir de los 6 años puede entender que tomar algo que le pertenece a otra persona está mal. Estamos de regreso, seguimos hablando de mamá, mamá y para todas las personas que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando sobre niños que roban con María Casuso y ella es especialista en crianza y en psicoprofilaxis y estamos hablando sobre esta parte. Te quedaste en algo importante. ¿No hay que beneficiarse? De la conducta del haber robado. Ok, del haber robado. Bueno, pues se va a incorporar con nosotros Erika Galván Vázquez, ella es mamá. ¿Cómo estás, Erika? Hola, buenas tardes. ¿Mamá de cuántos? Soy mamá de 3. Tengo un chico de 12 años, una nena de 9 y un chiquito de 5. Ok. Erika, estábamos platicando de que es una conducta frecuente, por decirlo de alguna manera, que en el preescolar o en edades tempranas los niños pues tomen algo que no es de ellos y ni lo esconden porque para ellos no está mal. En tu caso, tú tienes 3 hijos. Sí, ¿Alguna vez te pasó una experiencia de eso con alguno de sí, tus pero hijos? no fue en el súper, fue en la tiendita de la esquina. Ajá. Ok. Y igual no me di cuenta, pero llegando a la casa me di cuenta y ya se lo había comido. ¿Qué tomó? Una paleta Una creo que era. paleta. Ajá. Y entonces lo que hicimos en ese momento fue que nos regresamos a la tienda y ella fue conmigo y le dije, hay que pedir una disculpa y aquí está el dinero y hay que decirle al de la tienda, disculpe, me llevé la paleta, no la puse en la caja, pero aquí está el dinero. Y eso fue lo que hizo y bendito sea Dios, no ha vuelto a pasar. Sí, generalmente cuando se ponen este tipo de límites y de consecuencias claras, sobre todo a edades muy tempranas, los niños comprenden perfecto y difícilmente vuelven a repetir estas acciones siempre y cuando no se combinen otro tipo de factores, ¿no? Claro. Ya más adelante, por ejemplo, en la adolescencia o incluso en primaria cuando quieren pertenecer a un grupo y ese grupo es como de los chicos mal portados, los chicos rebeldes, los que quieren demostrar que ellos son los malos de la escuela, que tienen este tipo de conductas, pero ahí ya es otro La motivación. la motivación, exactamente. A ver, y esto es muy común, ya dejamos los 7 años que decimos que ya quedó de que es parte del ego y que bueno, hay que hablar con ellos y que lo regresen. Cuando pasan esta edad, y que es común en las escuelas, que de repente vayan a la cooperativa y se roben las donas, que se roben los sándwiches del compañero, ¿no? Y a veces esta conducta pues va avanzando y se van robando el celular, Por supuesto. no sé, gadgets o cosas que tienen valor económico. Ujú. Esto no tendría nada que ver con cuánto cuesta, sino por la acción o no.
Sí, claro, tiene que ver con la acción, no tanto con el valor mismo, sobre todo al principio. Conforme van creciendo, van comprendiendo que hay ciertas cosas que valen más dinero y entonces le empiezan a sacar provecho. Claro. Pero si nos vamos por etapas, en la etapa primaria, por ejemplo, saben que la conducta está mal porque ya lo comprenden, ya tienen edad para saber que está bien y que está mal. Ya cuando roban lo esconden. Ya cuando los cacha la mamá, se inventan 3 cuentos chinos para justificar que no, mira, me lo prestó, pero el que lo prestó no tiene ni idea de que se lo prestó, por ejemplo. Entonces ya saben que lo que están haciendo está mal. Entonces es una etapa en donde como papás tenemos que ser mucho más firmes, en donde ya no solamente es devolverlo y pedir una disculpa, sino que tiene que haber una consecuencia lógica, de acuerdo a la conducta, para que los niños verdaderamente comprendan que es una conducta que va a ser inaceptable en nuestra casa, que bajo ninguna circunstancia vamos a justificar, solapar o permitir que nuestros hijos tengan ese tipo de conductas, ni en su salón de clases, ni en la casa, ni en ningún otro lugar. Ok, aquí sí es de una u otra manera una consecuencia. Sí, ¿no? claro. A diferencia. Ahora, esto hablamos lo mismo, es el ejemplo. No sé si a ti te pasa que tienes hijos en la escuela, que de repente tu hijo no trae el suéter, o la chamarra y de repente la trae otro niño, o mamás que van, si es uniforme, y desbordan las chamarras para que pues, agárralo, y le ponemos tu apellido López ya para que lo tengas. Ese tipo de cosas que pueden ser como que, ay, ¿qué lista soy? Por supuesto que da un ejemplo terrible, porque es un robo al final de cuentas. Por supuesto, pero además ya de un adulto. No, y de un adulto que lo hace con sabe conciencia. y que sabe perfectamente lo que está haciendo, pero además qué irresponsabilidad el estarle inculcando eso a sus hijos, ¿no? Tenemos en países como México, tristemente, hemos crecido en una sociedad en donde la consecuencia a nivel social se ve pocas veces. Los chavos, por ejemplo, ya que están en la adolescencia, que ya prácticamente es un delito, que puede ser perseguido y que puede ser juzgado, el otro día te platicaba, ¿no? Se metieron a robar a una colonia por mi casa y los arrestaron y los 4 chavos lloraban como niños chiquitos, porque piensan que nunca los van a agarrar, porque es lo que en casa les hemos enseñado, que si roban no hay consecuencias, y entonces crecen y juran que son Superman y que nunca las consecuencias nunca los van a alcanzar. Las mamás que agarran el suéter, que le cambian el bordado, al final es lo mismo, nunca me van a agarrar, no se van a dar cuenta, no me voy a quemar en la escuela. Platicábamos de eso que es de las cosas perdidas, ¿no? Que es muy, muy común o frecuente que algunas mamás digan, híjole, la sudadera ya la perdiste, vete al lugar de... O las mamás mismas las mismas van y, mamás. ay, es igualito, pero de otra talla, este está mejor. Yo las he visto, que se lo llevan. Sí, claro. Cualquier cosa. Es increíble. Es terrible. O sea, es terrible porque verdaderamente esto es como una enfermedad que ha ido permeando todos los aspectos de nuestra vida social y por eso como país estamos como estamos. Y si la base y el núcleo es nuestra casa y es la educación que le estamos dando a nuestros hijos y como papás estamos dando ese ejemplo y lo estamos justificando, pues entonces, ¿qué podemos esperar de ellos cuando lleguen a una vida adulta? ¿No? O sea, es repetir los mismos patrones. Entonces, creo que tenemos que cambiar esto desde nuestros hijos y no permitirlo. No podemos cambiar a las otras mamás. No es nuestra responsabilidad educarlas. Podemos reportarlas si nos consta, por ejemplo, de su conducta, pero nuestra responsabilidad ahorita es con nuestros hijos. Y que nuestras acciones a nivel social, como ciudadanos o como escuela o como comunidad, sea siempre la recta, la honesta, porque de ahí aprenden. Yo te decía el otro en el radio que para mí tiene que ver mucho también con el autoestima, porque cuando tú te quieres, no permites que los demás hablen mal de ti y no haces cosas para que los demás hablen mal de ti. Si tú eres una persona que roba, que hace trampa, que engaña, que miente, pues obviamente no estás cuidando tu reputación. Entonces creo que tendría que ver mucho los valores de los que estamos hablando, tienen que ver mucho con esa parte de lo que tú le quieras inculcar a tus hijos, de que tienes que querer no solamente tu salud, sino también tu nombre, porque tu nombre es muy importante. Déjame una pausa comercial Claro que sí. y regresamos. No está padre que digan, ay, los Gutiérrez son bien tranzas, ¿no? Sí, no no, está claro. padre, es tu reputación. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Sabías que? ¿Es una mala idea etiquetar a los hijos de ladrones?
mucho menos ante sus familiares, amigos o sociedad. Lo mejor es hablar con ellos. El robar, aunque sea pequeñas cosas, se convierte en costumbre y después en hábito. Niños que roban es el tema del día de hoy. Síganos en redes sociales, Gina Ibarra-mamá, en el Twitter, en Facebook, Gina Ibarra, y ya estamos en Instagram, en Gina-Ibarra-radio. Ahí está, para que nos sigan, también nos va a dar muchísimo gusto pues compartir fotografías y comentarios. Y bueno, ¿ibas a comentar algo sobre los exámenes? De robar exámenes, o también, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia de un niño que robe otro? Que yo perdí mi libro, ¿no? Y ya sabes, mi mamá, bueno, me va a rematar. Y entonces agarro el libro de otro niño para que mi mamá o no se den cuenta. Y ¿cómo lo haces? Si tú como mamá te das cuenta, ¿qué es lo que tienes que hacer en este momento? Digo, aparte de devolverlo y todo, ¿Pero ¿no? de qué edad sería? Porque Pero creo ya que más grande, ¿no? Ya sería más grande. Yo creo 14. que ya sería como de unos 12, 13 años, que Ajá. sabes que un libro te costó dinero, tus papás gastaron, y híjole, ya perdí el libro y la tarea, ¿y qué voy a hacer? Ok, bueno, además de la parte de la disculpa, de regresar lo que no les pertenece, creo que es importante que los niños y los adolescentes y los jóvenes comprendan el valor de las cosas. O sea, el libro costó 200 pesos, Ujú. trabaja para ganarte esos 200 pesos que me los tienes que reponer, Claro. Ok. ¿no? Para comprarte el libro que perdiste, Claro. porque también es parte de responsabilizarte por tus cosas. Claro. Si tú como adulto pierdes tu celular, pues de alguna forma tienes que trabajar para poder comprar otro. Oye, Los chavos es exactamente lo mismo. ¿cuántos chavitos no pierden el celular y los Sí. papás van y le compran otro? Ese es otro No, punto bueno, importante. es que O el los suéter y chavitos- órale, tómalo. No, págalo tú. Es o sea, impresionante. En octubre ya no tienen lápices, ya no tienen gomas, ya no tienen sacapuntas, ya perdieron 3 suéteres, la lonchera, la mochila, y dices, oye, trabaja para que veas el costo que tiene el ganarte cada una de esas cosas que tú perdiste. Y dependiendo de la edad son las tareas que les pones, ujú, ¿no? O sea, a lo mejor muy chiquitos es ayúdame a poner la mesa, claro. y esto va a hacer que ganes 5 pesos, 3 pesos, 10 pesos y vele juntando. Y que sean cantidades en donde verdaderamente les cueste tiempo y trabajo el ganárselo, porque de otra forma no lo van a saber valorar. O sea, puedo perder el mismo libro 15 veces que las mismas 15 me lo van a comprar. Ujú. Y así que fácil. Es como si el dinero se diera en macetas y no se den macetas. Es que eso del celular yo creo que sí es bien, bien común, ¿no? Ay, pobrecito, perdió su celular, ¿no? ¿Cómo voy a estar incomunicado? Y el papá va y le compra otro, ¿no? Y es que Por me lo supuesto. Y un sacaron de la celular mochila. carísimo y no los cuidan. En primer lugar, también hay que ver las edades, decíamos también. Exacto. O sea, pones un celular carísimo a un chavito. Exacto. Por Pero sí se está ejemplo, dando. cuando, Sí, sí se cuando- da. Claro que se da. Cuando el motivo de robo es que me encantó lo que tiene y yo no lo tengo, entonces es un poco como esta parte también de trabajar por lo que quieres tener, pero siempre teniendo metas que sean objetivas y de acuerdo a sus edades. Ujú. A los 6 años pueden querer muchísimo un celular, el Non Plus Ultra que Ujú. acaba de salir carísimo, que dices, a los 6 años no tienes edad para manejar No. un celular, o sea, no tienes la madurez, no hay razón para que traigas un celular. Entonces, si me dices, es que el niño de 6 años se quiere comprar el balón de fútbol, que le encanta, bueno, entonces sí, ponte a trabajar, ahórrale para que te compres un balón. Ujú. Pero un celular de entrada es descartado. O sea, no tienes edad para eso. Oye, Mari, ya cuando ha pasado todo esto y hemos hablado con nuestros hijos de los valores y de no tomar, o sea, y los chavos siguen robando, y te estoy hablando de un chavo que a lo mejor ya, pues podría tener problemas legales, incluso si roba algo en un supermercado va al bote, va a la cárcel. Ujú. ¿Qué hay? ¿Qué se puede hacer con esto? Porque dices tú, bueno, es que toda la familia somos muy honrados, los valores, y ellos siguen con esta conducta. ¿Hay alguna terapia? ¿O cómo Sí. podemos ayudarlos? Porque pues nadie quiere que sus hijos roben o que vayan a tomar un camino. Mira, equivocado. cuando es una conducta que se presenta en 1 o 2 ocasiones solamente, Ujú. no pasa nada, se puede manejar en familia. Cuando es una conducta reincidente, ya sea en etapa preescolar o primaria, entonces podemos buscar ayuda con alguna psicóloga o psicólogo que esté especializado en niños para ver por qué están teniendo este tipo de conductas y que nos orienten en cómo corregirlo. Ujú. Ya en la adolescencia yo sí me apoyaría mucho más en la paidopsiquiatría, Ujú. es como mucho más especializado porque además en la adolescencia ya tenemos otro tipo de factores, generalmente hay algo de depresión, como decías hace ratito, una baja autoestima, que la autoestima más allá de la reputación es
¿quién quiero ser yo? O sea, Claro. ¿cómo me quiero construir como persona? ¿Cuánto valgo para mí? No tanto para los demás. Ujú. En la adolescencia sí estamos viendo muchísimos problemas de autoestima, estamos viendo mucha depresión, muchos problemas de ansiedad, y yo creo que aquí el manejo sí tendría que ser mucho más médico y no solamente psicológico. Llamar la atención es lo que muchos quieren y se van a Es lo estas que tiendas quieren decir, sí, departamentales es lo que y quieren ven las decir. pulseritas. Sí, sabes, de gente que ha hecho y se agarra, se la pone en la pulserita o le esconde Claro, o, por o va a una tienda y supuesto. se pone ropa y la... Ahora, creo que es durísimo lo que voy a decir, Dilo. pero tienen que asumir la consecuencia. O sea, un chavo de 18 años que asaltó la tienda de la esquina, si llega la patrulla, pues llegó la patrulla. Qué difícil, sí, pero este es un país en donde muchos salen a base de mordidas. Si a mi hijo lo agarran por robar en la tienda de la esquina y lo suben a una patrulla, lo peor que podemos hacer es ir a dar una mordida, porque ¿cómo lo corriges? O sea, ¿cómo vas a cambiar esa conducta si ya tiene A ver, 18, si ya sí, tiene yo 17 entiendo años? esa parte que ojalá que no llegues hasta eso, porque ya Claro. deben de haber habido muchos episodios anteriores que no te diste cuenta para llegar a eso. Desafortunadamente el sistema judicial aquí es muy Es complicado terrible. y no es de que los metan a la cárcel y de que se vayan a curar o que vayan a cambiar de conductas. A veces hasta aprenden más mañas y conocen gente Por con la que supuesto. no. Ese yo creo que sería el miedo de los papás, decir, ok, sí lo dejo, que afronte la consecuencia, que sea lo importante, si realmente hubiera un beneficio, pero cuando no lo hay como mamá y como papá, pues yo creo que eso es todo para que tu hijo no pise ese lugar. O sea, Sí. en la Siempre y realidad, cuando Mari, sea lo en la- honesto. Sí, pero siempre y cuando sea lo honesto. De entrada, un chavo de 18 años que sigue teniendo ese tipo de conductas, ya hay si algo lo atrás. seguimos justificando, sí, no. es como si en preescolar se llevaron la goma y la mamá le permitió que se quedara con la goma. Y en primaria sacó 3 chocolates de la tienda y le permitimos que se quedara con los 3 chocolates. Sí, no. A los 18 permites que asalte la tienda de la esquina y lo sacas del bote Es, con es 500 que lo pesos. importante es ver esto desde edades tempranas. Claro. Desde que son chiquitos, darle valores y hablar de las consecuencias que puedes, si tú haces eso, cuando estés grande te vas a ir a la cárcel y aquí te vas a ir a dirección, o sea, las consecuencias son importantes para que ellos las sepan. No Mira, llegar hasta los es 18 a 19 importantísimo. años porque ya Por hubo eso ya una hablamos falta. de que tienen que afrontar el problema, Sí, tienen que pedir una mejor. disculpa, tienen que devolver las cosas, tienen importantísimo que no beneficiarse de esa conducta, Desde chiquitos. tienen que claro. asumir consecuencias. Es tristísimo ver a chavitos de 13, 14 y 15 años armados asaltando en las esquinas. Sí, no. ¿Cómo lo corriges? Si toda la vida lo has permitido. Y le has dado Entonces, esos mensajes por con tu supuesto. educación. Ahora, tu como enseñanza. mamá dices, ok, claro, no quiero que pise una cárcel, por supuesto que no, yo soy mamá de 3 y Ujú. tampoco me gustaría. Ahora, si te pones en los zapatos del otro, a la persona que asaltaron a mano armada, porque Sí, no. además, yo no sé cómo le hacen, pero a los 13 años traen una pistola, Sí, pero estas, dices, como la víctima, Que lo ¿tú metan qué a la cárcel. pedirías? no, bueno, por Claro. supuesto. Y no Entonces, te importa que tenga este es- 13 años, 14 exacto. ni 15. Yo creo que como papás Es tenemos que una es desde antes, responsabilidad. es el prevenir a no Exacto. llegar a eso, es el punto. Como papás hablar. tenemos una responsabilidad enorme y los primeros años son oro molido. O sea, Sí. todo lo que aprendan en sus primeros años, a través de nuestro ejemplo, a través de la comunicación que tengamos con ellos, a través de darles la oportunidad de asumir sus propias consecuencias, les estamos dejando un regalotote para el futuro, para que justo cuando lleguen a la etapa de la adolescencia y la adultez, no tengan este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque conforme vas creciendo, las consecuencias son cada vez más graves Por y son supuesto. cada vez más serias. Ujú. Entonces, Y puede decir, ahí no me van a cachar y son cosas mínimas, ¿no? En la oficina a lo mejor agarrarse las hojas blancas y llevárselas a su casa para que sus hijos impriman. claro, La engrapadora, es robo al final de cuentas, ese tipo de cosas es robo. por supuesto, pero nosotros Ujú. en la familia tenemos que Sí. ser todos un ejemplo. Sí, claro. No podemos querer que nuestros hijos sean súper derechos, súper Honestos. honestos, con valores educados y nosotros cada vez que podemos damos mordida, cada vez que nos llega algo de la escuela que no es de nuestros hijos nos lo quedamos y que cada vez que se equivocan los abrazamos y les decimos, bueno, no pasa nada. Oye, hay frases terribles, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿no? Terrible. Terribles. Pero esa es la diferencia entre países como México, en donde tristemente tenemos una sobrepoblación en las cárceles, y países como Suiza, en donde las cárceles están quedando vacías, Ujú, ujú. ¿no?
no es un Y no es problema genética, es cultural. político, o sea, Sí, no. es un problema desde la base que es nuestra casa. Es como decían hace ratito, o sea, la mamá que le quita el bordado para poner el apellido del niño en el suéter de la escuela. Sí. ¿Qué esperas que aprendan tus hijos de ti? No, bueno. ¿No? ¿Cómo los estamos construyendo como adultos? Nosotros estamos construyendo a los adultos del mañana. ¿Cuál es la base, no? ¿Cómo los queremos formar? La honestidad. Yo te agradezco muchísimo, Erika, que nos hayas acompañado y Muchas compartido con nosotros la experiencia. Gracias, María, dame un contacto. Les Póntela, dejo mi póntela. página en Sí. Facebook, es Baby Om Psicoprofilaxis. Ahí encuentran página web, teléfonos, Y etcétera. todo. Gracias, María Casuso. Gracias a ti. Vamos a ir a una Por favor. pausa comercial y regresamos con Pati Arriaga. Vamos a hablar sobre Rueda de Prosperidad y qué luna, con qué luna nació el 2017. No se vayan, regresamos después de la pausa. Bueno, estamos de regreso, seguimos hablando de mamá con Pati Arriaga. ¿Cómo estás, mi Pati? Gina. Feliz año. Felicidades. Todavía aplica. Todavía todo aplica, enero claro aplica. que sí. A ver, vamos a hablar sobre con qué luna nació el 2017. Está padre Así, eso. claro. Pues cada año siempre tiene, en el primer minuto de del nacimiento Sí. del año, pues obviamente está marcado por una luna, que es muy importante, así como la carta de cualquier persona que nace. La carta astral. Ajá. Sí, así es. Entonces, astrológicamente, hay una energía que se imprime para el 2017. 2017 nació con una luna creciente, Ujú. que esto es muy bonito, en Acuario. ¿Qué quiere decir quiere esto decir? para todas las personas que nos escuchan? Bueno, es un año en el que va a prevalecer una necesidad en el ser humano para liberarse de cosas. Y liberarse de cosas como que se oye muy sencillo, ¿no? Porque finalmente todo el mundo quisiera ser libre y finalmente no somos tan libres. Pero aquí el punto es que reflexionemos. Piensa qué limitaciones has tenido y no te has podido liberar de ellas. Por ejemplo, yo he querido bajar de peso durante años y no he podido, me lo he propuesto. Pues sí, pero es una limitación porque te falta voluntad. Entonces te tienes que liberar de esa falta de voluntad para que tú puedas vivir libre finalmente, ¿no? Liberarse en todos sentidos de adicciones, de comportamientos, de conductas, de pensamientos. ¿Por qué? Porque es un año en el que si tú no lo haces, te vas a ver sumergido en una frustración, Ujú. ¿sí? No quiero parecer fatalista, pero finalmente lo que hagamos durante el año, lo que nos propongamos, es lo que vamos a vivir en consecuencia los siguientes meses. Y la frustración no es bonita, ¿sí? Porque si tú quieres liberarte, por ejemplo, de una adicción, del cigarro, Ajá, ajá. pues sí, lo has intentado y no has podido, ¿qué ha faltado? O quiero ir al gimnasio, o quiero... Fuerza de voluntad, claro. Es fuerza de voluntad. Ahora, también es una lucha en que vamos a tener que valorar mucho más el trabajo y la familia. Deberá existir ese equilibrio, porque en las familias está prevaleciendo más esa necesidad consumista, materialista, que no está mal, pero si no lo equilibramos estamos descuidando a la familia. Ujú. Ujú. Entonces, es un año en el que se va a ver marcado por todos estos temas de qué es más importante, ¿no? En cuanto a mi trabajo y mi familia, o si tienes poco tiempo para la familia, darle verdaderamente calidad, que ya lo hemos hablado mucho, ¿sí? Pero si tú no te liberas de esas limitaciones, de esas paredes que no te dejan avanzar, pues obviamente te vas a quedar igual, porque como decía Einstein, ¿quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Entonces, el 2017, ¿cómo ves tú astrológicamente este año? ¿De crecimiento? Porque dices luna creciente, entonces, es ¿tendría luna que ver creciente. crecimiento con eso o no? Claro, sí tiene que ver como Pese crecimiento a lo que para se la- dice. Sí, no importa lo que se diga afuera, uno tiene que implantar en su mente un concepto favorable, positivo. No podemos estarnos enganchando con todo lo que pasa. Sí, efectivamente pasan muchas cosas Ujú, que no pero nos gustan, pero nosotros tenemos que proponernos salirnos y desengancharnos
para poder crear nuestra propia... ¿Qué va a ser mejor, los primeros 6 meses o los últimos 6 meses del año? Mira, yo creo que lo mejor vendrá a partir de 4 meses, avanzados 4 meses en el año para adelante. O sea, para Ajá. mayo, Para mayo, por ahí yo vendrá creo que mejor. puede mejorar un poquito. Claro que tiene que ver mucho qué es lo que tú creas en tu mente, en tu Ujú. cabeza, ¿sí? En tu mundo. Sí, efectivamente, y como este país, otros países también tienen muchos problemas, ¿sí? Pero no podemos estar viviendo únicamente pensando en eso. A ver, rueda de prosperidad antes de que se nos acabe el Sí, tiempo. ¿Qué es la ok. rueda de prosperidad? Rueda de prosperidad. Esto está comprobado que tú para poder cumplir una meta, primero tiene que ser una meta objetiva, Ujú. a corto plazo. Y además que sea con visualización. No vale que nada más lo escribas porque ese papelito llega a un cajón y nunca lo vuelves a ver. No, es verte, visualizarte. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? En Ishtar hacemos cada año una rueda de prosperidad que consiste en media cartulina o en un trozo de cartulina. Tú vas a fijar imágenes que te evoquen lo que tú quieres lograr en el año. ¿Cómo te quieres ver en el año? Si estás sana, que prevalezca tu salud. Entonces, una imagen tuya, de una foto tuya o de una imagen de alguien que esté evocando salud. O con Felicidad. pareja, o en cierta empresa trabajando, con el logo de la empresa. O sea, la cosa es visualizarte, ¿no? Sí, Eso es entiendo. visualizar. Esa es la rueda de Pero en prosperidad. medio tienes que estar tú como te quieres ver. Claro. Y por ejemplo, puedes ya poner de lado tu economía como la quieres, ¿sí? Y poner ahí billetes o lo que sea. ¿Y qué proyectos tienes? ¿Viajar? Sí. Entonces lo Pon- pones en otro lado. Hay que organizarnos. Y eso colocarlo, perdón, Gina, Sí, no. ponerlo donde mi primer punto, cuando yo me despierto, es lo primero que veo. Y lo último que veo cuando yo me duermo, eso es lo que veo. Oye, y esto sabes, te iba a interrumpir porque lo pones en una cartulina, pero también haces tu foto de WhatsApp, que de repente ves a la que sale toda triste en la foto de WhatsApp, es lo que se está viendo y denota una persona triste. Cuando estás con la sonrisa, Claro. digo, ¿no? Hasta en esas fotografías que ves diario y estás con el celular, pues bueno, hasta la tecnología que ocupar. Claro, una imagen te va a reunir todo este bagaje de cosas que tú Sí, deseas, claro. que quieres. Y eso, de verdad, que al final del año revisas tu cartulina, le pones palomita, palomita, y a lo que no, lo continúas para el siguiente. Claro, claro. Te lo digo porque una amiga se divorció y tenía su foto de WhatsApp que le dije, por favor, quita esa foto. Pon una más alegre porque no, de verdad que Claro. no. Dame un contacto. Un contacto, 54160249 es mi celular, y en Facebook me encuentran como Patricia Arreaga. Muchas gracias, mi Pati Gracias, querida. Gina. Gracias, ya nos vamos. Gracias a toda la producción. Soy Ginny Barra. Les mando besos y nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado aquí en Hablando de Mamá a Mamá TV. Que tengan muy bonita tarde. De mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Y no se lo prestarías a una persona que sabes que no cumple con esas características. Claro, y yo creo que esta parte de devolver creo que también sería importante. Si te prestan perdón, tienes que devolver, Claro, ¿no? por supuesto. Porque no es de que me lo prestó como los libros que dices tú, ya nunca me lo devolvió, o duró 6 Exacto. meses y me dijo que iba a dar, o el dinero. Por supuesto. Ajá. Ahí caeríamos un poco en la definición de al final me lo estoy robando. O sea, Claro. si yo no devuelvo algo que me fue prestado, me lo robé. O sea, tengo que devolverlo o tengo que pagarlo en caso de que no pueda devolverlo como tal. Es parte de la honorabilidad que se le está enseñando a los hijos, ¿no? Y yo lo Por veo como hasta en la supuesto. tiendita que van a lo mejor y me fías. Y entonces me fías es, luego te pago cuando pueda y a lo mejor nunca pagan. Es parte de Claro. tener palabra y decir, si tú me prestas, sea lo que sea, dinero, cosas materiales, tengo palabra para devolvértela. Creo que como papás hemos perdido muchísimo esa capacidad. Nuestra Ajá. palabra ya no vale, ya no cuenta. Y los niños lo expresan además de forma súper clara, ¿no? O sea, mi mamá siempre me dice que me va a castigar, pero nunca me castiga. Claro. O mi mamá me prometió que me iba a dar un premio y no me lo dio. Entonces sí tenemos que recuperar esa parte de honorabilidad,
de cumplir nuestra palabra y de ser responsables de nuestras cosas y de las cosas de los demás. Y yo creo que es la base para prevenir que nuestros niños roben. Nosotros somos su ejemplo. Y creo que todo es... Recta, soñadora, franca y una anfitriona. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Ginny Barra y bueno, es momento de que hablemos de mamá a mamá. Saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través del Grupo Fórmula en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y bueno, también en todo el mundo a través del Internet. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema de hoy, muy bueno. Niños que roban. A veces las mamás nos angustiamos y pensamos que nuestros hijos tienen algún problema y a veces sí lo llegan a tener, pero por eso vamos a hablar el día de hoy con un especialista en psicoprofilaxis, pero también especialista en desarrollo humano y en crianza, que es María Casuso, a la que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias, Gina. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema que es tan importante, el decir niños que roban. Así es. ¿Es normal importantísimo. en la etapa infantil? Es normal, bueno, es una conducta, no hay que clasificarla como normal o anormal, más bien Ajá. es una conducta común Ajá. entre los niños. La gran mayoría de los niños alguna vez en su vida han robado algo, Ujú. pero aquí es bien importante definir las edades. Exacto. Entonces, si hablamos de la edad preescolar, es decir, antes de los 6 años, el niño lo hace porque todavía no comprende ni las normas sociales ni los valores, pero además para él todo es de él. Ujú. Es una etapa completamente egocéntrica, entonces todo es mío. Y si todo es mío, entonces no le estoy quitando nada a nadie. De hecho, hay una edad del mío. Claro, ¿Qué edad pertenecería? ¿De qué edad a qué generalmente edad? se da entre los 2 y los 3 años, Ajá. pero se puede manifestar hasta los 6, que es justo en donde empiezan a delimitar qué es mío y qué no lo es. Ujú. Ahora, esto se da, dices tú que en la etapa, digamos que en Preescolar. preescolar es común que lleguen con la regla, con Sí. la plumita del amigo y que además hasta te lo enseñan, ni siquiera lo esconden por porque para supuesto. ellos no es algo malo. Es más, si tú analizas a 2 chiquitos jugando de entre 2, 4, 6 años, a lo mejor tu hijo le quita el juguete al niño de enfrente, porque para él le pertenece. No se está cuestionando ni se pregunta si a lo mejor el juguete es del niño que lo trae en las manos. Si le gustó, lo agarra y se lo quita, que es mucho esta etapa en donde también tienen que aprender a compartir. A prestar, claro. Tienen que aprender a prestar, tienen que aprender a pedirlo prestado, porque Sí. son como las dos partes. Entonces es una etapa completamente egocéntrica. Y creo que aquí el comportamiento de nosotras las mamás y papás es muy importante, porque esta parte de cuando no quieren prestar empezamos, no seas envidioso, préstaselo a tu amiguito o préstaselo a tu hermanito y mira que eso no es bueno. Y entonces empezamos nosotros a etiquetar a los niños cuando comentábamos el otro día que también hay reglas hasta para prestar, hay cosas que sí presto y hay cosas que no Claro. presto, me gustaría que lo explicaras, Mari. Por supuesto. Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Alguna vez sus hijos han llegado con plumones, colores, sellitos o cuadernos de la escuela que ustedes no le compraron? O el día de hoy vamos a hablar sobre niños que roban, cuándo lo hacen con conciencia y cuándo no lo hacen. También hablaremos con Pati Arriaga sobre Rueda de Prosperidad y la luna con la que nació el 2017. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Elías, el Señor es Dios. Se destaca en su vida personal y actividades, estudios o trabajo. Katia, la pura, tiene una muy buena personalidad, es original y divertida. Ulises, el encantador, el que es agradable, discreto y sociable. Leticia, la que trae alegría, tiene mucho carisma, es sociable y amena. Raimundo, el buen consejero, es comunicativo, creativo y abierto. Talía, la fuerte, es... Puesto, yo creo que hay que respetar las cosas que son tesoros para nuestros hijos. Hay ciertas cosas que no van a querer prestar, como nosotras no prestaríamos a lo mejor nuestro coche, nuestro maquillaje, a lo mejor un vestido o ropa, o no se lo prestas a todo el mundo. Tú eliges a quién sí y a quién no. Y los niños
son también personas y también tienen ese derecho de decir, esto sí lo quiero prestar, esto no lo quiero prestar porque es muy importante para mí, o elegir a quién le presto qué cosas. Claro. Entonces, creo que es importante sí que aprendan a compartir, que aprendan a prestar sus cosas, pero nosotros como papás tenemos que aprender a respetar lo que para ellos tiene mucha importancia y que quieren conservarlo solo para ellos. Y creo que esa parte importante, el ponernos en sus zapatos, ¿no? Por Lo que dices, a lo mejor supuesto. mi maquillaje no se lo presto a nadie, pero si viene a la vecina y me pide el Oye Express, pues se la presto, ¿no? Exactamente. Como ejemplo podría Y ser. también los niños son bien inteligentes. Sí. Entonces, hay veces que los niños no quieren prestar porque el que está pidiendo el objeto es un niño descuidado. Claro, Entonces, si yo veo que mi compañero patea las cosas, las rompe, las avienta, las las muerde. destruye, pues, ¿por qué voy a querer prestarle algo que además a Claro. mí me gusta, ¿no? Claro, Si- que la si vida sé real, que no lo va que a la vida real cuidar, aplica. porque además nosotros como adultos somos exactamente igual. Sí. O sea, tú a lo mejor le puedes prestar algo a una amiga que sabes que es muy responsable, que va a cuidar tus cosas, que te las va a devolver,